Nuestros sabios nos enseñan a través del mandamiento de los Sisi que la esencia de este mandamiento es una misbah a juntar los tzitzi, o sea, los flecos, a una prenda de 4 esquinas, pero que sus leyes, los Sisi, deben ser hilados, torcidos para el propósito específico de la misbah de los Sisi. Shalom, bendiciones, les habla el Roe Joseph Vargas de la congregación Yeshua Nertamí y mi mentora, la pastora Nereida Romero. Estamos contentos, agradecidos del Padre Eterno que nos concede en este día poderles traer eh, un estudio sobre lo Sisi que se encuentra en la porción que estamos estudiando esta semana que lleva por nombre Shelach Leja, que lo que quiere decir es envía por ti o envía tú. Eh, Vamos a estar estudiando el capítulo 15 del verso 38 al verso 41, que es donde termina esta porción. Ya la semana que viene entramos en el capítulo 16, donde entra a hablar sobre Coré y sus séquitos. ¿Ven? Así que antes que nada quiero invitarle para que usted vaya a nuestro canal de Besorato Va en YouTube, se suscriba, le dé a la campanita, comparta nuestros videos, denle like y ayúdanos a promover estos videos de estas enseñanzas que estamos trayendo semanalmente. Quiero también invitarle que todos los miércoles a las 8 de la noche a través de la plataforma de Zoom estamos estudiando los evangelios. El pasado miércoles tuvimos una pequeña introducción a, a estos 4 evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a ir capítulo por capítulo entendiendo a nuestro Mashiach Yeshua, el vocabulario, la cultura, lo histórico. Y créame que vamos a aprender muchas cosas que a veces por el tiempo dejamos pasar de largo. Así que espero que estos estudios también los miércoles, estos videos van a estar siendo grabados para ser subidos a nuestro canal de Besoratová. Si usted quiere ser eh, parte de estos estudios en vivo los miércoles, solamente nos tiene que escribir a través del email eh, o mandarnos un texto a nuestro número telefónico o nos puede escribir también a través del Messenger de Facebook. ¿Ven? Ahí o abajo de este video nos puede dejar su comentario que usted quiere también estar en vivo con nosotros todos los miércoles. Amén. Así que espero que estos estudios que vamos a estar realizando todos los miércoles sea de gran bendición y nos ayude a entender verdaderamente quién es nuestro Mesías Yeshua. También queremos invitarle para que todos los martes estamos orando, Los sábados estamos haciendo nuestra liturgia de Shaharí a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde estamos en la congregación celebrando la Minjá, estudiando los profetas y también los escritos del primer siglo. También estamos estudiando los profetas menores, ya comenzamos por el libro de Josué y créame que estamos aprendiendo muchas cosas nuevas. ¿Ven? Así que únase, escríbanos y sea parte de estos estudios. Hoy vamos a estar tocando un tema muy importante que dije que está en el capítulo 15, los versos 37 al 41 y lleva por tema los Sixí, recordatorio visible del pacto. Es un estudio cultural e histórico
según Números capítulo 37, 41. Y a través de este estudio, eh, nosotros vamos a explorar profundamente el verdadero significado de los CIS. ¿Por qué? Porque esto es un recordatorio visible del pacto de Hashem con nosotros, su pueblo. Y a través de este estudio, lo que va a hacer es que nos llevará a través del origen bíblico y su rica historia cultural. También entenderemos cómo este simple elemento de vestimenta encierra una teología poderosa. Vamos a adentrarnos en el mandato divino que dio origen a esta práctica. El mandato divino, como dije, está en Números capítulo 15, los versos 37 al 41, donde dice: habla a los hijos de Israel y dile que se hagan franjas en los bordes de su vestido y pongan en cada franja un cordón azul. Tenemos que entender que el propósito de llevar estos flecos o esta franja es con el propósito de tener un recordatorio visual. Único fin para ser visto y así recordar todos los mandamientos del Señor. También tiene que ver con protección espiritual, porque nos ayudan a no dejarnos llevar por los impulsos del corazón y de los ojos. Y eh, a través de la Torá hemos aprendido la importancia por qué nosotros debemos de guardar nuestro corazón y eh, velar qué es lo que nosotros miramos con nuestros ojos. También estos flecos, estos sí, nos hacen un llamado a la santidad para el propósito que nos enseña este mandamiento. El propósito que nos enseña, además de hacernos un llamado a la santidad, es para que nos acordemos de cumplir los mandamientos y seamos santos. Oiga bien, recuerde que nos está haciendo un llamado a la santidad para que nos acordemos y cumplamos los mandamientos y seamos santos para Hashem nuestro Elohim. O sea, que el mandato divino de los Sixi que encontramos aquí en Números 15, los versos 37 al 41, no es una sugerencia, sino una orden directa de Hashem. ¿Con el fin de qué, mis amados? ¿Con el fin de qué? Para que nos acordemos de cumplir los mandamientos y seamos santos para Hashem. Aquí estamos viendo el gran propósito de por qué nosotros debemos de usar los tzitzit en las 4 esquinas de nuestras prendas. Espero que esto nos ayude, este estudio nos ayude a nosotros reflexionar. Y otra cosa que quiero decir, que es que recuerde que la palabra nos enseña que si nosotros invalidamos un mandamiento, porque los tzitzit es un mandamiento positivo que nos enseña a nosotros en esta semana, a través de esta porción,
Aunque quiero recalcar que aunque el mandamiento diga para hombre, no hay nada que diga que la mujer no lo puede usar. Quiero recalcar eso. Nuestros sabios enseñan que los hombres deben usar los tzitzit, pero no enseña a través de la Torá que las mujeres no lo puedan usar. Porque aquí estamos viendo en el verso 37, Adonai ordenó a Moshe que dijera a los israelitas, o sea, no está haciendo ningún tipo de exclusión. Esto es algo que debemos de tener en cuenta. Muchos dirán, pero es que no se contaban las mujeres y los niños. Bueno, eso sí es verdad. Pero aquí Hashem no está haciendo ninguna exclusión. Porque él está diciendo, Adonai ordenó a Moshe que dijera a los israelitas, o sea, al pueblo entero. Y dice, ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos en los bordes de sus vestidos con hilos de color azul. Petit tejele. Y ya mismo vamos a ver qué es lo que significa esta palabra tejele. Vamos a seguir hacia él. Recuerde, ya vimos que los tzitzit son un recordatorio visual. Tienen que ver con protección. ¿Por qué? Espiritual, porque nos ayudan a no dejarnos llevar por los impulsos del corazón y de los ojos. Porque recuerde que el propósito de cargarlos es para que los veamos y los guardemos. Porque dice en el verso 39, dice en el verso 39, estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos del corazón ni por el deseo de los ojos. 11. Estamos viendo aquí recordatorio visual, protección, cuidar, guardar el corazón y los ojos, y también nos hace un llamado a la santidad para que os acordéis de cumplir mis mandamientos y seáis santos para vuestro Hashem o vuestro Elohim. Ahora vamos a ver cómo se entendía esto de la... En esta lámina vemos cómo se utilizaban, las personas de realezas y gobernantes llevaban también los flecos también en los bordes de sus vestiduras, porque representaban autoridad, identidad, estatus, simbolismo y propiedad. O sea, las bolas representaban la autoridad legal y personal del portador ante la sociedad. Identidad, el borde del manto era una extensión de la identidad. Cortarlo significaba deshonra o poder. Estatus, en Mesopotamia y Egipto, las bolas elaboradas eran excluidas de la nobleza y el sacerdocio. Simbolismo, cada nudo y longitud podían comunicar el linaje o el cargo administrativo del individuo. Propiedad, se utilizaban como sellos personales, contratos de arcilla presionado, el fleco sobre el material blando. O sea, ¿qué es lo que esto nos quiere enseñar? Que
Antes de Israel, las bolas en el antiguo Medio Oriente eh, ya tenían un significado profundo, pero tenemos que ver que era diferente, porque vemos aquí que en Mesopotamia y Egipto, estas bolas simbolizaban, como vimos, autoridad y estatus social. El borde del manto representaba la identidad legal, como vemos en la lámina, de una persona. Era como casi una extensión de su poder. Ahora, vemos también que nos dice que cortar el borde del manto, cortarlo significaba deshonra y pérdida de poderes. Y mientras estaba estudiando esto, me vino a la mente cuando David le cortó los flecos a Saúl. Y sabemos que eh, Saúl había sido desechado por Hashem. Entonces, aunque aquí dice que cortarlos significaba deshonra o pérdida de poder, cuando David, aleluya, le cortó los zixi, o sea, los flecos, y eso usted lo puede leer en Primera de Samuel, capítulo 24, el verso 5. Primera de Samuel, capítulo 24, verso 4 y 5. Entonces, que cuando una persona le cortaba el fleco a alguien, esto se pasaba a convertir en una afrenta grave, o sea, en pocas palabras, una deshonra. Cuando David le picó los flecos a Saúl, David le estaba enviando un mensaje a Saúl. Y el mensaje que David le estaba enviando a Saúl, le estaba diciendo que su autoridad estaba siendo removida. Por eso, esto de las borlas en el antiguo Medio Oriente era tenido como algo serio, porque cuando una persona le cortaba el borde a otra persona, eh, eh, que los bordes representaban identidad y estatus social a una persona, cortarle los sexy a otro, le estaba enviando un mensaje. O sea que se convertía, era visto en el antiguo Medio Oriente como algo grave o una deshonra. ¿Por qué? Porque las borlas en el antiguo Medio Oriente era un distintivo de la élite. Pero sin embargo, en el mandato de Hashem para Israel, cambiaría radicalmente este concepto. Y lo vamos a ver a través de este estudio. O sea, ya vimos que las bolas en el antiguo Medio Oriente representaban autoridad, identidad, estatus, simbolismo y propiedad. Democratización de la identidad. El mandato de los Sisi transformó un símbolo de estatus aristocrático en una marca de identidad nacional para todo Israel. Reino de sacerdotes. Así
al ordenar que todo el pueblo usara bola, usara tzitzit, Hashem elevó a cada ciudadano al estatus sagrado. Distinción cultural. Marcaban una frontera clara entre el estilo de vida de Israel y las costumbres externas. Unidad nacional. Los tzitzit servían como un uniforme espiritual que unificaba a las tribus bajo un pacto visible. Soberanía divina. Recordaba que la verdadera autoridad residía en la ley del Rey de Reyes. ¿Y qué esto nos quiere decir a cada uno de nosotros? Aquí vemos una democratización radical de la identidad. O sea, un contraste directo con las demás culturas vecinas que rodeaban a Israel. Mientras que en otras naciones solo la élite usaban bolas elaboradas, en Israel vemos que Dios ordenó, mandó que todo el pueblo las portara. Como dije al principio, no está haciendo acepción de nadie, ni está diciendo que las mujeres tampoco no los deben usar. Hasta ahora no he encontrado ni un mandamiento. Para mí entender, usted no puede estar de acuerdo conmigo, pero para mí entender, como dije al principio, no hay nada que me diga que las mujeres no pueden usar tzitzit. Porque está el texto 37, verso 37 está siendo claro. Dile a todos que dijera a los israelitas. Así que no tiene que estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero aquí estoy tratando de ser lo más claro posible en este estudio. Y como dije, vemos que Hashem ordenó a los hijos de Israel a que usaran los tzitzit. Y le dijo que los portara. Y esto lo que estaba haciendo era que iba transformando a cada israelita en un representante del reino de sacerdote. ¿Cómo lo estaba haciendo? Unificando su identidad bajo un pacto común. Por eso los tzitzit se convirtieron en un uniforme espiritual que marcaba claro su distinción cultural. Ahora, la pregunta que no tenemos que hacer cada uno de nosotros es, ¿qué misterio hay en el hilo azul? Vamos para allá. El misterio del tejelet, el hilo azul. El color azul real tejelet era un tinte extremadamente valioso obtenido del caracol Murex trunculus, reservado para la realeza y el santuario. Origen marino, extraído de glándulas de caracoles marinos, requiriendo miles de especímenes para una pequeña cantidad de tinte. Estatus real. Al vestir este color, cada israelita recordaba su posición como súbdito directo del Rey de Reyes, Hashem soberano, Israel su súbdito. Conexión divina. El hilo azul servía como un puente visual entre lo terrenal y lo celestial en la vestimenta diaria. O sea, ¿qué nos está enseñando esto? Que el misterio del tejele o el hilo azul está añadiendo otra capa de significado a los tzitzit
Y este color azul real vimos que se obtenía de un caracol que se llamaba Murex trunculus. Era un tinte extremadamente valioso y difícil de conseguir en la antigüedad. Ese uso de ese caracol o de ese tinte estaba solamente reservado para la realeza y el santuario. Pero al incluir este hilo en la vestimenta diaria, lo que esta lámina nos quiere enseñar era que cada israelita recordaba su lealtad al Rey de Reyes, o sea, a Hashem. Y también que este color no era algo estético, era un puente visual entre lo terrenal y lo celestial. Y este simbolismo visual se extendía aún más. Lo vamos a ver a través de la próxima lámina. O sea, ya vimos que este tejele era un tinte que era muy valioso y solamente estaba reservado para realeza y el santuario, y como nos dice aquí, tenía una conexión divina porque servía como un puente visual entre lo terrenal y lo celestial en la vestimenta diaria. Simbolismo visual del mar al trono. La tradición judía describe una cadena de asociaciones visuales que elevan la conciencia del portador desde el objeto físico hacia la realidad divina. El hilo azul, tejelet, el punto de partida físico en la vestimenta que captura la mirada del israelita. El color del mar, el tinte azul evoca la inmensidad y profundidad del océano que rodea la tierra, El reflejo del cielo, el mar refleja el color del firmamento dirigiendo a la atención hacia lo alto. El trono de la gloria, el cielo apunta finalmente a la presencia de Hashem y su autoridad soberana sobre el pacto. Entonces, el simbolismo, el simbolismo visual de los Sisi, vemos que, como dice aquí, que nos eleva a nosotros desde lo terrenal a lo divino. Por eso el hilo azul, conocido como tejele, no era solamente un color, sino era un camino de contemplación. ¿Por qué? Porque como vimos aquí, nos lleva del mar que evoca su... Espero que me esté entendiendo porque esto es tremendo, esto es tremendo. Nos está llevando a nosotros este tinte o este caracol o color de que se obtiene de este caracol, nos está llevando a nosotros cargarlo en nuestras bolas o nuestros sixi, nos lleva del mar que es desde donde evoca su color al cielo que el mar refleja. Y desde el cielo, y desde el cielo, nuestra mirada se dirige al trono de la gloria de Dios. Por eso dice que cuando los veáis y os acordéis, y para que seáis santos, porque esto, cargar los sixi, nos eleva a nosotros a un estatus mayor delante de Hashem. Y esto debemos ver, como nos dice aquí,
porque es un recordatorio constante de la presencia divina de Hashem en nuestra vida diaria. Porque es una cadena visual que conecta nuestras acciones cotidianas con la soberanía de Hashem. Por eso ahora podemos decir el simbolismo se traduce en un propósito práctico. Propósito, recordar para obedecer. El diseño de los Sisi busca interrumpir los impulsos naturales del corazón y los ojos, fomentando una reflexión consciente antes de actuar. Porque como dije al principio, tiene que los Sisi nos llaman a nosotros, nos hacen un llamado a la santidad. Porque dice que los veréis y recordaréis todos los mandamientos, con el único fin de que seamos santos para Hashem, nuestro Elohim. Interrupción visual. El recordatorio físico detiene la mirada errante y redirige la atención hacia lo sagrado. Activación de la memoria. Al ver las franjas, se activan los preceptos del pacto en la mente. Por eso nosotros no solamente usamos Dixie, bueno, en mi caso, sé lo demás. Por eso cuando el Shema dice y los llevarás en el borde de tus vestiduras y los tendrás como frontales en medio de tus ojos, porque eh, 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 se acostumbra a usar tefilín, y el de la mente hay unos rollitos aquí adentro que también habla sobre esto. No sé si. Ok. Como dije, interrupción visual. El recordatorio físico detiene la mirada errante y se dirige a la atención hacia lo sagrado. Activación de la memoria. Al ver la franja, se activan los preceptos del pacto en la mente. Acción rectificada. La memoria del pacto guía la voluntad hacia la obediencia y la santidad práctica. Entonces, vemos aquí que el propósito fundamental del Sisi es interrumpir nuestros impulsos naturales y fomentar la reflexión. Por eso en el verso 39 nos dice, estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos del corazón ni por los deseos de sus ojos. Entonces, aunque en otras dice, ¿verdad?, que para que no se prostituyan, y este verso nos hace a nosotros un recordatorio físico. Los Sisi, para que me entienda, también es un recordatorio físico porque detiene nuestra mirada errante. Por eso nos dice, al ver la franja, activamos los preceptos del pacto en nuestra mente. Entonces, esta memoria esta memoria del pacto guía nuestra voluntad hacia la obediencia y la santidad práctica. Por eso el Siksi nos ayuda
a vivir nuestra identidad en lo cotidiano. La identidad refleja en lo cotidiano. La fe de Israel no se limitaba al santuario, debía impregnar la vida diaria, haciendo visible la pertenencia al pueblo de Hashem. ¿Por qué? Porque visibilidad de la fe, el compromiso se mostraba en la vestimenta diaria. Distinción nacional, diferenciaba frente a modas ajenas. Coherencia de vida, la identidad espiritual en cada acción. Testimonio silencioso, un recordatorio constante para el portador. O sea, la fe de Israel vemos que no se limitaba al santuario, debía impregnar cada aspecto de la vida diaria. Por eso los Sixi hacían visible la pertenencia del pueblo de Hashem, marcando una distinción. Por eso nuestras vestimentas se convierten, hermanos, en un testimonio silencioso de nuestra fe. ¿Por qué? Porque esta visibilidad de la fe nos diferencia de las modas ajenas, como vemos aquí en la plantilla. También fomentan coherencia de vida, donde nuestra identidad espiritual se refleja en cada acción. Y esto nos hace a nosotros un recordatorio constante, nos prepara para el siguiente paso, porque la santidad a través de la memoria. El ciclo espiritual establecido en la Torá utiliza la memoria visual como el motor principal para alcanzar la santidad práctica. Fase 1, ver. El contacto visual con los sí interrumpe la distracción del mundo exterior. Fase 2, recordar. La imagen física evoca los mandamientos y la identidad del pueblo del pacto. Fase 3, actuar. La memoria se traduce en obediencia, resultando en una vida de santidad ante Hashem. La santidad no es un estado místico, sino el resultado de una memoria activa que guía cada acción diaria. O sea, la santidad vemos que se alcanza a través de una memoria activa, un ciclo espiritual que comienza con la vista, y aquí la secuencia es bien clara: recordar y actuar. Primero, el contacto visual con los sisi, vemos que interrumpe la distracción del mundo. Luego, la imagen física eh, evoca los mandamientos y nuestra identidad como pueblo del pacto. Y finalmente, esta memoria se traduce en obediencia, resultando en una vida de santidad ante Hashem. Por eso tenemos que entender que la santidad no es un estado místico, es el resultado de una memoria activa que guía cada acción diaria. Por eso todo esto nos lleva a nuestra conclusión. Conclusión, un pacto que se viste. Los Sixi permanecen como un testimonio de la necesidad humana de recordatorio tangible para mantener la fidelidad al pacto divino en la vida diaria. La visión constante del recordatorio es el primer paso hacia la obediencia consciente. La identidad espiritual debe ser visible y coherente con nuestras acciones cotidianas. El pacto con Hashem es un ancla que nos protege de los impulsos errantes del corazón. Llevar el pacto en la vestimenta es recordar que cada paso que damos es un acto de adoración. Espero que este estudio nos haya ayudado a nosotros a entender el propósito de por qué debemos usar los Sixi.
Recuerden que esto de que nos enseña esta porción en esta semana, en este capítulo 15 de los versos del 13 al 37 al 41, no es una sugerencia, sino que tenemos que verlo que es un mandamiento positivo y es una orden divina por parte de Hashem. Y que tenemos que tener en nuestra mente de que los Sixi no son solamente un adorno, sino que es un recordatorio constante. Porque el propósito era que al verle, el pueblo recordaría y cumpliría todos los mandamientos del Señor. Por eso es importante de que nosotros tengamos en cuenta este precepto de usar los Sixi. Hoy día, según tengo entendido, se han ido encontrando poco a poco este caracol en Israel y, y, y está siendo encontrado. Y gracias a Dios, pues ya en Israel, pues ya se está consiguiendo este azul tejele. Es un poco costoso eh, porque es un caracol que es difícil de conseguir hoy día. Pero nuestros sabios, al nosotros no, quizás no tener el presupuesto para comprar este tejele o este azul, nos ayudan a que nosotros podamos llevarlo a través del talicatán en blanco, llevarlos en blanco a través del talicatán, en lo que podemos conseguir el azul tejeles. Oremos a Hashem, ¿verdad? Hay sí talit que vienen de Israel, que vienen con ese azul de Helek, pero como dije, son un poco costosos. Así que familia, espero que este estudio haya sido de gran bendición, recordando que se suscriban a nuestro canal de Besorat Tová en YouTube, denle like, compartan nuestros videos y recuerde que el miércoles a las 8 de la noche estamos en vivo a través de la plataforma de Zoom estudiando los evangelios de tanto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que shalom a todos, bendiciones y será hasta la próxima.